día, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Nuevamente para compartir la palabra, ya hermanos, donde escuchen los amigos, las amigas que escuchan a través, hermanos, de las redes. Les mandamos un cariñoso saludo y les pedimos siempre que también oren por nosotros para seguir adelante. La palabra de Dios es viva, dice que es como espada que cortante, ¿no? Que llega, hermanos, hasta los tuétanos. Esos corazones duros van a venir a los pies del Señor porque hay tanta necesidad. Dios bendiga a cada uno, como siempre les digo, su entrada, su salida. Sea siempre, sean ricamente bendecidos. Muy bien, ahora sí, hermano, la palabra de Dios, vamos a ver un solo versículo, Apocalipsis 21:8. Amén. 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 Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a repetir, hermanos, este es un versículo muy fuerte. Vamos a repetirlo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Santo Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque un día viniste a habitar nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre sentimos tu amor en nuestras vidas. Porque tu misericordia la recibimos cada día, Señor, a través de la vida. A través, Señor, de todo lo que nos das. Oh Dios, gracias. Gracias desde las profundidades de mi ser, Señor. Porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres santo. Y busca, Señor, la santidad de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que estamos en los últimos tiempos y que tu venida es inminente, Señor. Y que cada uno de nosotros tenemos que cambiar, Señor, nuestros hábitos, nuestras costumbres, aún nuestra cultura, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y te agradecemos, Señor, el privilegio de conocerte y tu bendición para todos los que escuchan esta palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Y este capítulo 21, hermanos, habla sobre la ciudad santa. ¿Cómo va a ser la nueva Jerusalén? Donde nosotros vamos a habitar, hermanos, donde vamos a vivir si somos fieles, si mantenemos nuestra integridad con nuestro Dios. Es tan importante, hermanos, cuando leemos cómo será. Habla de los cimientos, cómo las puertas, cómo va a ser todo, hermanos, esa nueva Jerusalén que dice el apóstol Juan vio que bajaba del cielo. Bueno, hermanos, algo maravilloso que vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, hermanos, todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón para recibir a Cristo. Y a través del Espíritu Santo Él vive en nuestros corazones. Entonces, hermanos, tenemos que mantener nuestra fidelidad a Cristo. Cada día, hermanos, entregar nuestra vida, no solo nuestra vida, sino todo, hermano. Bueno, nuestra vida comprende todo, pero nuestro corazón. Dios vive siempre en nuestro corazón, hermano. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad. ¿Saben que nuestra voluntad es una voluntad torcida? Siempre se quiere ir por otro lado. Pero que nuestra voluntad sea firme para seguir a nuestro Dios, para un día disfrutar, hermanos, en esa ciudad santa, en ese lugar precioso, hermanos, que Dios nos está preparando. Entonces, hermanos, vemos acá 8 grupos de personas que no van a ir a ese lugar. No pueden ir, ¿por qué? Porque tienen, hermanos,
viven en pecado, porque no quieren dejar el pecado. Sabemos, hermanos, que el pecado entró con nuestros primeros padres en el paraíso. Y desde ese tiempo, hermanos, siempre, a pesar de los siglos que han pasado, hermanos, sin embargo, el pecado sigue en el corazón de este mundo. Hay tanta perversión, hermanos, tantas cosas que podemos cada vez conocer y ver, hermanos, también por los medios de comunicación, leer y ver también. Entonces, el hombre, cuando nuestros primeros padres pecan, en vez ellos dicen que tenían una comunión con Dios, pero cuando ellos pecan y ven que están desnudos, se abren sus ojos, ellos ¿qué hacen? Se esconden. Ellos se esconden. En vez de enfrentar su pecado y pedir perdón a Dios, ellos se esconden, ¿no? Se hacen, dice, delantales de hojas de higuera. Entonces, hermanos, ellos pudieron haber, hermanos, pedido perdón a Dios. Tal vez no hubieran sido echados del paraíso, pero perdieron la imagen de Dios. Perdieron, hermanos, esa relación que tenían con Dios. Todos los días dice que el Señor conversaba con ellos. Y eso es lo que tenemos que mantener nosotros, hermanos, esa relación vital con Cristo. Si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos, hermanos, cada día estar más cerca de Dios. ¿Quiénes son, hermanos, estas personas, este grupo? Son 8 grupos de personas que no van a entrar. Dicen los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes, hermanos? ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos, hermanos, que, hablando dentro del Evangelio, los cobardes son aquellos que no quieren admitir, hermanos, que ellos son cristianos. Tienen, tal vez, hermanos, temor, pero por cobardía no expresan que son cristianos, o no reciben a Cristo porque tienen ese temor. Yo recuerdo siempre, hermanos, aún a mi familia, parte de mi familia, yo le hablaba del Señor siempre y me decían: Carmencita, yo quisiera aceptar tu religión, me decían así, pero sabes, yo tengo temor de que estés tú equivocada y me voy al infierno por si acepto. O sea, había cobardía en ellos, porque una vecina también de acá, de la hermana, también siempre yo me encontraba con esa señora y le hablaba porque sus niños iban a la escuela dominical. Y ella me decía: no señora, no puedo ir porque tengo miedo. Entonces, siempre, hermanos, esa es cobardía. No aceptar, hermanos, el Evangelio. O, siendo cristianos, negar que somos cristianos. No, que no sepan que yo soy cristiano. Mejor no hablo, no me presento, no. Y eso no es bueno, hermanos. Fíjense, una cosa tan simple, ese grupo de personas no va a entrar, hermanos, al cielo, a gozar. Tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestros labios, hermanos, y decir: soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No tenemos que tener, hermanos, temor, porque eso nos aparta, hermanos, de Dios. Para Dios es malo, para Dios es pecado. Nos digan: bueno, ¿qué será que no diga? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Sí va a pasar, hermano. Vamos a perder la oportunidad de estar allá, hermanos, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa. Allí es donde vamos a vivir si somos fieles. Entonces, hermanos, no
haya cobardía en nosotros. Proclamemos que somos cristianos, hermanos. Hay que proclamar: yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, Cristo me lavó con su sangre, yo creo en su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Y a través de esa muerte, pues, he alcanzado la salvación, y si soy fiel, la vida eterna. Eso es importante, hermanos. No seamos cobardes para decir que somos cristianos, que amamos a Jesús, que nuestro Dios, que Él dio su vida por nosotros y que estamos esperando su pronta venida, hermanos, porque Él viene pronto. Lo sentimos, hermanos. Yo siento en mi piel, hermanos, de que el Señor viene en cualquier momento, hermanos. Cada vez se siente más, porque el mundo, ¿cómo está, hermanos? Se está cumpliendo todo lo que dicen las Escrituras. Cada vez está más lejos de Dios. En nuestro país no podemos ver, hermanos, tantas cosas. Ya no saben las autoridades qué hacer, porque el pecado, pues, está, hermanos, ganando cada vez más. Entonces, es tiempo que nosotros, hermanos, oremos, que prediquemos, que hablemos de ese Cristo que murió por nosotros para darnos la salvación, la vida eterna, de ese Cristo que nos ama, de ese Cristo que está sentado, dice, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Aleluya. No seamos cobardes, hermanos. Luego, ¿qué me dice? Los incrédulos. Los incrédulos. Los que no quieren creer, hermanos. Por más que les hablemos, por más que les prediquemos la palabra, no creen. Yo me acuerdo mucho, teníamos un tío y siempre mi mamá, pues, les hablaba del Señor, pero mi tío era incrédulo. Y mi tío, le llaman por teléfono a mi mamá diciendo, era su primo hermano de mi mamá, y le dicen: ¿saben? Está allá, está muriendo, está allá. Entonces mi mamá se apresuró a llamar por teléfono y hablar, decían que sea en sus últimos momentos que acepte a Cristo. ¿Y saben qué le dijo Josefina? He nacido católico, he crecido católico, he envejecido católico y moriré católico. Y murió ahí. Hermanos, la incredulidad, no creer. ¿Por qué, hermanos? A mí me da mucha pena, hermanos, cuando presentamos la palabra y no creen. Pero si será verdad, la Biblia la escribieron los hombres y no creen. No hay esa fe, hermanos, y por eso hay que agradecer a Dios, porque un día abrimos nuestro corazón, creímos que esta es la palabra de Dios, que no es que los hombres la escribieron. Sí, hombres la escribieron, hermanos, pero inspirados por el Espíritu Santo. No fueron hombres que vinieron y escribieron lo que se les ocurrió, no, hermanos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es más, dice que ellos sentían, hermanos, cuando estudiamos un poco en el seminario, pues los maestros nos quieren que entendamos, y nos dicen, es como que, yo me acuerdo mi pastor decía, es como que te hablaran al oído, como que el Espíritu Santo les hablaba al oído, y para que ellos escribieran lo que Dios quería dejarnos en su palabra. Hermanos, es tan maravillosa la palabra de Dios, es un tesoro inagotable. Cada vez encontramos tantas cosas importantes, cuántas cosas que decimos, pero yo lo he leído tantas veces y nuevamente, y encontré todo nuevo. Es nuevo. Entonces, hermanos, es maravilloso. Como yo, hermanos, no por modestia aparte, ¿no? He leído tantas veces la palabra de Dios de tapa a tapa, pero hace poco, ahora pues 2 años, que un día leo y dice, nosotros cuando oramos decimos y sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Sabemos y siempre decimos, Dios escucha nuestras peticiones que le hacemos. Y si Dios nos escucha, perfecto. Pero, hermano, yo encontré que decía, y dice, que ahorita me olvidé, pero dice, hermanos, que Dios escucha nuestras
nuestras conversaciones. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia? Nuestras peticiones cuando le hacemos, pues de repente ni oramos una semana, un mes, no hay peticiones, no escucha. Pero dice que Él escucha nuestras conversaciones. Y le dijo, voy a escuchar la conversación de tal, y así que Él le dice al profeta, hermanos, yo me quedé anonadada porque dije, Señor, por eso es que no tenemos que hablar cosas, hermanos, que a veces hablamos por hablar. Tengamos presente que Él escucha nuestras conversaciones que hablamos. Porque Dios es santo, hermanos. Porque este grupo de personas no van a entrar, hermanos. Porque Dios es santo. No puede ver el pecado. Él ama al pecador, pero no puede ver el pecado. Entonces, hermanos, no hay que ser incrédulos. Los incrédulos dice que nunca, hermanos, dudemos de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es verdadero. El Señor Jesús que dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y nadie venía al Padre sino por Él. Luego dice, hermano, los abominables. Aquellos, hermanos, que llegan a extremos dentro de su vida. Llegan a los niveles más bajos, más sucios, para que sean, pues, hermanos, que habla sobre la abominación. Entonces, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Tantas cosas que hacen, hermanos, que les gusta ver, hermanos, la pornografía. Hay personas que trafican con la pornografía infantil, con los adultos, y eso mucha gente le gusta, hermanos. A veces hay cristianos que ven esas abominaciones. Esa es abominación, hermanos, a Dios. Es abominación. Llegar a extremos, hermanos, de conductas que no hay reverencia, no hay respeto a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque es otro grupo que no van a entrar, hermanos. No van a entrar a la tierra prometida. Los homicidas, los que matan. Estamos viendo en nuestro país, hermanos, el sicariato. Matan, hermanos, ni conocen a la persona y la matan. ¿Cómo se puede haber degradado el hombre, la mujer, hermanos, en nuestras sociedades? ¿Cómo han llegado a tal extremo de bajeza moral, sin principios, sin ética, para llegar a ese extremo de que te den un poco de dinero y matar a una persona, cegar la vida de una persona que no te hizo nada ni que la conoces, solo porque te dieron dinero? Hermanos, todo eso nos hace reflexionar. Como iglesia tenemos que orar, doblar rodillas y orar por este mundo, hermanos, que cada vez se pierde en la oscuridad de las tinieblas, como decía mi madre cuando oraba. Entonces vemos, hermanos, tantos homicidas, tantos que también se puso de moda, aunque ya no se escucha mucho, de las parejas, los esposos que mataron a su pareja, o si eran convivientes. ¿Cuántos homicidas, hermanos? Entonces, tenemos que tener, hermanos, también nosotros ese deseo de orar por estas personas, hermanos, que están haciendo estas cosas. Oremos, hermanos, oremos como iglesia. Y luego, ¿qué sigue, hermanos? Los fornicarios. La fornicación es, hermanos, aquellos que sin ser casados tienen sexo.
Esa es la fornicación, son fornicarios. Pero vemos que ahora la mayoría, hermanos, de las sociedades, yo mucho recuerdo, hermanos, viajé a otro país y era tan común ver eso en mi pareja, o mi novia me decían, y después me decían, sí, ya vivimos 10 años, ya vivimos 5 años. Yo me quedé sorprendida. Y bueno, era todavía, hermanos, el siglo pasado, me acuerdo primera vez que salí del país en el año 92, y yo decía, no, en mi país no hay eso. Yo decía, en mi país no. Mi país todavía es una sociedad conservadora, con nosotros todavía no hay esas cosas. Pero pasaron unos añitos y estamos igual, hermanos. Estamos igual. Y las parejas dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué vamos a casarnos? ¿Para qué? Es mejor vivir así nomás. No hay responsabilidad cuando nosotros nos separamos y nos vamos, ¿no? Como el Servinacuy en el tiempo del incanato. Entonces, hermanos, miren hasta dónde está llegando. Por eso, hermanos, fue algo que lo sentí antes de empezar nomás el culto, porque yo iba a dar otro mensaje. Iba a dar la transfiguración, ese era mi mensaje. Pero Dios cambia, hermanos. Porque muchas veces necesitamos, hermanos, necesitamos que nos hablen de esto para cambiar. Ahora, la fornicación también, hermanos, en la Biblia, fornicarios también eran los que en la idolatría. Vamos a hablar en la idolatría. Entonces, hermanos, dice hechiceros, los hechiceros. Todos los que tienen que ver, hermanos, con las cosas satánicas, la brujería y todas esas cosas, hermanos, que muchos cristianos aún van a los brujos, que van a los... Y usted cree, tanta gente que cree, hermanos, en la brujería y se van a buscar a esos señores para que le lean las cartas, los horóscopos y bueno, y todas esas cosas. Los signos zodiacales, están que buscan en qué me toca hoy día, ¿no? Entonces, hermanos, son cosas, hermanos, son cosas que están tan dentro de nuestras sociedades y que mucha gente no quiere dejar, y aún cristianos, una vez conversando con unos hermanos, y me decían, no, hermanita, es que yo tengo que ir por allá, bueno, no sé, unas ciudades hay, ¿no?, donde se practica la brujería, y no tengo que ir a tal lugar porque allí practican, hay brujos, y tengo que ir porque me dicen que me han hecho daño y que no sé cuánto. Entonces, hermanos, todavía dentro de la iglesia hay eso. ¿Y qué pues afuera, hermanos? Se tiene esas cosas, no agradan a Dios, son diabólicas, hermanos. Son diabólicas. Yo recuerdo mucho, escuché, hermanos, un testimonio de usted sabe que en Brasil hay muchas, la Umbanda, la Cumbanda y no sé qué tal bandas. No sé mucho, pero escuché, había sido un brujo, pero de esos de alta categoría. Entonces, gracias a Dios, se entregó al Señor. Entonces está dando su testimonio. Y bueno, él contaba tantas cosas, hermanos, de lo que hacen la brujería con esa gente, hermanos. Ya hace su pacto con el demonio, con Satanás. Y él contaba, por ejemplo, casi todos los cantantes, yo no sé, hermanos, no afirmo por lo que no sé, pero decía que todos los cantantes, pues, hermanos, tienen su pacto con el diablo para que les ayude a ser famosos, y bueno, no sé, como les digo, si será verdad. Pero, así como es, hermano, la sociedad, y dice, iba una persona y le decía, quiero que mates a tal persona. Pero dice que lo hacían de una manera tan real, un choque en su auto,
y mataba. Nadie creía que era brujería, sino que fue pues, un accidente, ¿no? Y así contaba tantas cosas, aún a un presidente que ya fue nombrado presidente y que iba todavía no había tomado el poder. Antes de que llegue esa fecha, también lo mataron. O sea, ahí entra todos los que están en contra. Y así, hermanos, vemos cómo este hermano, nosotros, me acuerdo, se pregunta, hermanos, ¿y a un cristiano le puede llegar la brujería? Le preguntamos, hermano. ¿Usted cree que puede hacer brujería a un cristiano, siendo que ya él era cristiano? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Sí o no? ¿Llega un cristiano o no? Si está bien, no. Pero si no, sí le llega. Claro. Como ya lo conté en otras oportunidades, hermanos, es verdad. El hermano dijo, sí le puede llegar, si no está bien con Dios. Si no está bien con Dios, sí le va a llegar la brujería, dijo el hermano. Pero si está bien tomada de la mano de Dios, por más que haga, nosotros creemos, hermano, que no nos va a llegar, porque sabemos cómo estamos delante de Dios. Tenemos imperfecciones, flaquezas, debilidades, pero amamos a Dios con todo nuestro corazón y le pedimos perdón si es que algo por fallas que tenemos. Entonces no nos va a llegar, estemos seguros que no nos va a llegar. Pero si llegamos a extremos, hermanos, perdiendo nuestra comunión con Dios, sí va a llegar la brujería. Así que mucho cuidado, hermanos. Los idólatras. La idolatría, hermanos, antiguamente, porque a veces, hermanos, me acuerdo mucho que una vez una de mis tías me preguntó que su nieta le había dicho que por qué Dios pidió al pueblo de Israel cuando entra en la tierra prometida, que por qué pidió que mueran todos, pobrecitos. Decía mi tía. Entonces, eran gente, hermanos, cuando ellos, la tierra prometida entran, hermanos, eran los cananeos, eran gente corrupta, hermanos. Tenían costumbres tan corruptas, la idolatría era, pues, hermanos, su pan diario. Habían, hermanos, ofrecían a sus hijos, los quemaban a sus dioses. Había, hermanos, prostitución, había sacerdotes, sacerdotisas, y eso para ellos era bueno delante de Dios. A sus dioses le ofrecían eso. Entonces, hermanos, la idolatría para adorar a otras cosas no es bueno, hermanos, no es bueno. A veces adoramos, hermanos, a nuestros hijos, los adoramos. La adoración solo es a Dios, hermanos, pero hay muchos padres que adoran a sus hijos, lo adoran. Los tenemos que querer. Los tenemos que amar a nuestros hijos, cuidarlos, bendecirlos, enseñarles. Si son pequeños, orar con ellos, enseñarles, hermano. Pero no adorarles. Adoran a sus hijos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Adoramos nuestro trabajo. No puedo dejar mi trabajo porque está bien, hermano, mis 8 horas de trabajo, mis días de trabajo, pero si yo sé que el día domingo es día de descanso, si por X circunstancias pues me piden que vaya ya por excepción, lo puedo hacer. Pero muchos cristianos, bueno, ahora hay varios cultos en las iglesias, ¿no? Y bueno, dicen, no voy a este, voy al otro. Pero, hermano, no estamos descansando. Dios hizo el mundo en ¿cuántos días?
y descansó el séptimo. ¿Y por qué él descansaría? Él no se cansó, él era Dios. ¿Por qué descansó? Porque quería establecer que el hombre descansara. Pero nosotros no. Estaba conversando con una hermanita y le digo, pues le invité. Le digo, sí, cuando pueda que me visite, que nos visite. Y me dijo, el domingo, no, me dijo, porque yo trabajo. Yo trabajo los domingos. Entonces, hermanos, estamos dando prioridad. Estamos adorando el trabajo. Nuestras leyes establecen un tiempo. 8 horas de trabajo, y si más de 8 horas es sobre tiempo. Entonces, hermanos, estamos pues ya adorando, porque no dejamos, ya no tenemos descanso, ya no tenemos descanso. Y no es así, hermanos. Dios quiere que descansemos también. Nuestro cuerpo necesita descansar. Entonces, hermanos, eso ya es idolatría. Estamos idolatrando el trabajo. No voy a la iglesia porque tengo que trabajar. No es así, hermanos. Tenemos que dar nuestro tiempo. El día domingo es día del Señor. ¿Por qué le llamamos día del Señor? Es tiempo, hermanos, de estar reflexionando, si podemos. Yo recuerdo, hermanos, en nuestra iglesia, cuando era joven, en la iglesia, toda la juventud, nosotros teníamos la escuela dominical en la tarde. Y salíamos, terminaba a las 5 la escuela dominical y salíamos, hermanos, era aire libre por el barrio. Nuestra iglesia era por el Porvenir, salíamos a la Victoria, a la Plaza Huancapa, al Parque Canepa, y nos íbamos, hermanos. Nosotros, los jóvenes de nuestra iglesia, fuimos los primeros que hicimos, hermanos, desfile. Salimos de la Plaza Huancapa hasta el Parque Universitario, ahí fuimos los primeros que hicimos eso, que ya después nos siguieron hasta ahora en desfiles. Pero nosotros fuimos los primeros, hermanos, que iniciamos los desfiles por allá, por los años 60, 61. Y fuimos ahí, en el Parque Universitario, en el reloj, ahí en el púlpito, para predicar. Hermanos, ¿por qué no? Y hermanos, íbamos a la iglesia. Íbamos a la iglesia. A veces teníamos, por ejemplo, yo tenía una escuela dominical, hermanos, en Villa El Salvador. Yo me iba hasta Villa El Salvador cuando era pura arena, cuando no había casas, hermanos. Eso hacía en la mañana. Tenía que tomar como 5 carros para llegar. Pero cuando amas al Señor, no importa la distancia. Cuando ya éramos también, teníamos la junta directiva de la escuela dominical, teníamos que ir a supervisar escuelas dominicales porque teníamos bastantes anexos. A veces nos tocaba, me acuerdo una vez, al cerro, un cerrito, ya estaba casada, fui con mi esposo, ese cerrito que rima, Piedraliza. Hermanos, era un cerro, pero que tú caminabas un poco y te resbalabas. Y ese tío yo usaba mis taquitos siempre, mis taquitos pobres se rompían. Entonces, hermanos, eso es, hermanos, amar a Dios. No importa dónde vayas, no importa, hermanos, lo que vas a hacer, pero ahí estás poniendo un granito de arena. Y cuando yo dejé la iglesia, ya me casé, así que ya dejé de ir, fue otra hermanita, ya dejamos establecido una iglesia, porque los papás iban y decían, ay, mi hija está cantando esto, ¿qué le enseñan? Y ellos empezaron ahí a escuchar la escuela dominical. Hermanos, tenemos que trabajar para el Señor. No amemos, hermanos, tantas cosas que podemos decir. El tiempo, ay, no tengo tiempo. Eso está en nuestros labios, ¿no? A flor de... No tengo tiempo, no puedo, hermanos. Tenemos que redimir el tiempo, como dice Pablo a Timoteo.
Bueno, hermanos, la hora se va, así que tengo que apurarme. Y todos los mentirosos, acá me gusta, hermano, me gusta esto. Y todos los mentirosos, hermano. ¿Cómo podemos, hermanos, mentir? Y decimos la mentirita blanca, la mentirita rosada, la mentirita de colores, ¿no? Y mentimos tan alegremente, hermanos. Alegremente, porque no sentimos remordimiento de mentir. Se ha hecho un hábito, hermanos, y mentimos. No tenemos que mentir, hermanos, porque si mentimos es mentiroso a Dios, porque somos cristianos, porque decimos que somos cristianos. Entonces, ¿eso es lo que estamos aprendiendo en la iglesia? ¿A mentir? Entonces eso enseña, Dios es mentiroso entonces. No existe, es mentira que exista, porque sus discípulos son mentirosos. No, hermanos, tenemos que dejar la mentira, porque la mentira nos va a llevar al cinismo. Va subiendo el límite y te vuelves cínico y dices, yo no sé, yo no hice, yo no mentí, yo no. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Siento en mi corazón, hermanos, algo grande, hermanos. No sé si se me va a llevar, tal vez pronto, pero yo siento, hermanos, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que dejar, hermanos, tantas cosas que están apartándonos de Dios y que les estamos haciendo parte de nuestra vida y que no está bien, hermanos. Dice el texto, tendrán su parte, y dice, y los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera, hermanos? La que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en los versículos, vamos, 15 al 17, por ahí. Cuando el Señor venga, aparezca en las nubes, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén con vida, que dice que en 1 Corintios capítulo 15 dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es el amor. Y esa es la primera muerte, lo que vamos a morir, ¿no? Mi hermano Oscar, mi madre, que son nuestros seres queridos, y hace poco tiempo se fueron, y todos los que conocemos, nuestros seres, nuestras amistades, nuestra familia, pero los cristianos, estamos hablando de los cristianos, mi madre y mi hermano, que eran cristianos. Esa es la muerte primera. Esa es la muerte primera. Y la muerte segunda, hermanos, es cuando se comparezca ante el gran trono blanco y vean los libros y no esté su nombre. Entonces, hermanos, ¿a dónde irán? Al lago de fuego, dice, y su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si no están, hermanos, si no estamos fieles, nosotros también vamos a ir a ese lugar. Pero si somos fieles, no vamos a ir, hermanos, no vamos a ir a la muerte segunda, porque vamos a ir solo a la primera muerte, si es que el Señor nos lleva mañana, pasado o más tarde. Mi mamá almorzó bien, hermano, tomó su desayuno bien, su almuerzo, y en la noche murió. Entonces no sabemos, hermanos. Ella no estaba enferma, estaba bien. Era su vejez, ¿no? Su vejez, porque ella era ancianita. Pero no tenía ninguna enfermedad. Y para nada pensé que ese día iba a morir mi mamá. Y así es la muerte, hermanos.
Igual mi hermano, siempre sabíamos que estaba así delicadito, pero siempre, ya nos acostumbramos a verlo así. Y de pronto también mi hermano se fue, inesperadamente. Hermanos, no sabemos sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Vivamos vidas consagradas, hermanos. Dejemos estas cosas, hermanos. Leamos este versículo que vino a mi mente, hermanos, hace pocas horas, que siempre lo mencionamos, pero así rapidito. Hermanos, tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. No sabemos qué puede pasar, hermanos, una catástrofe, un terremoto, las placas de Nazca, que en cualquier momento va a emerger, hermanos. Son montañas que están en el mar y que van a emerger con tal fuerza, van a salir a la superficie, que todo, hermanos, todo el continente, todo va a cambiar, todo el mundo va a cambiar, hermanos, porque nosotros no sabemos a dónde va a ser nuestro país, a dónde iremos. Y yo siempre digo, eso va a ser en la gran tribulación, no cuando estemos nosotros. Pero no sabemos, hermanos. Estemos preparados, queridos hermanos. No seamos, cobardes. Tenemos que predicar la palabra. No seamos incrédulos, creamos la palabra. Las promesas de Dios están allí para tomarlas, para apropiarnos de ellas y para reclamarlas y vivirlas, hermanos. Los fornicarios, no seamos fornicarios. No solamente, hermanos, dentro, porque nuestros cuerpos, ¿qué dice que son? Templo del Espíritu Santo. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos, como dicen algunas, por ejemplo, del aborto. No es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera, dicen. Pero no, hermanos, nuestro cuerpo tenemos que respetarlo porque es templo del Espíritu Santo. Pero sin embargo, todo lo que vemos, los homosexuales, las lesbianas y la gente normal, hermanos, que hacen con su cuerpo tantas cosas, hermanos, tantas aberraciones que hacen, son aberraciones a Dios. Luego, los hechiceros, nada de hechicería, nosotros no creemos en eso, hermanos. Los idólatras y los mentirosos. Estos son los 8 grupos, hermanos, que no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar a la Nueva Jerusalén. Pero si se arrepienten, sí lo van a hacer. Pero aquí en la Biblia está establecido, aquel que no deje estas cosas no entrará, hermanos, a la Nueva Jerusalén, no entrará al reposo de Dios. Tenemos, hermanos, que vivir cada día más cerca de Dios, tener un conocimiento mayor de nuestro Dios, entregarle nuestra vida, como dice Romanos 12:1, que cada día presentemos nuestros cuerpos de sacrificio vivo. Tenemos, hermanos, que vivir como manda la palabra de Dios, sin salirnos de los parámetros bíblicos. Vivamos vidas consagradas, vidas santas, amando cada día a nuestro Dios, agradeciéndole y sirviéndole en lo poco que podamos, hermanos, servirle. Eso es lo que Dios quiere. Vivamos en santidad, en amor, porque Cristo viene ya. Muy bien, hermanos, gracias al Señor.